La idea del composite es componer objetos que en general tienen forma de árbol, ¿sí? En el cual tengo nodos internos que están compuestos por otros objetos, que a su vez pueden ser simples o compuestos, y nodos terminales que son las hojas del árbol, ¿sí? Que no están compuestos por nada, que cortan ahí la jerarquía. La ventaja que tiene principal es que yo desde el cliente puedo manejar tanto los simples como los compuestos de forma uniforme, ¿sí? Yo podría tener en un sistema una lista de elementos file system, que fue el caso que vimos, sin saber si es un archivo o una carpeta, y manejarlos de la misma forma. Siempre y cuando, obviamente, todos los objetos simples y compuestos mantengan la misma interfaz común, que es la que está definida en la clase padre, ¿sí? Simplifica el código de los clientes porque solo utilizan la interfaz, en este caso los métodos definidos en la clase abstracta sería a lo que se refiere por la interfaz, y facilita añadir nuevos componentes sin afectar a los clientes. ¿Sí? Esto se acuerdan que lo vimos cuando nosotros teníamos el sistema creado para archivos y carpetas y agregamos el acceso directo o agregamos el comprimido. Lo que hicimos fue colgarnos, entre comillas, de la jerarquía que ya estaba definida por el composite, ¿sí? Y los que usaban el sistema de archivos no se enteraron. La carpeta, por ejemplo, que guardaba solamente carpetas y archivos, pasó a poder guardar accesos directos sin que yo toque nada en la carpeta. ¿Sí? Eso es lo que me simplifica el tema de tener una interfaz común. Y los problemas que tienen, que son a los que se van a enfrentar, y por ahí ustedes dicen, ah, no, pero acá no puedo usar un composite porque no puedo meter un país adentro de una ciudad. ¿Qué es esto? Que no puedo restringir el tipo de los hijos. En el caso de las carpetas, en el cual en su interior guardo subcarpetas, no hay problema, pues semánticamente el mismo tipo de objeto. Pero suponete que vos no querés meter dentro de un comprimido una carpeta. Si vos, con el diseño que nosotros hicimos, no podemos tener esa restricción, ¿sí? Porque ahí perdemos la transparencia de que manejo a todos los objetos que pueden ser elementos file system de la misma forma. Entonces, supónganse que ustedes tienen un país que está formado por provincias. Las provincias están formadas por ciudades, ¿sí? Pero a su vez las ciudades, que serían las hojas, en este caso el árbol, pueden estar también a nivel de país. Por ejemplo, el caso de la capital federal, ¿sí? De la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no depende de ninguna provincia. Entonces, en ese caso, bueno, yo defino como simple la ciudad, como compuesto, no sé cómo llamarlo, un grupo poblacional, digo, un grupo de ciudades. Ese grupo de ciudades representa tanto al país como a la provincia. Siempre y cuando la resolución de los métodos, el comportamiento de todos los métodos que voy a definir, sea el mismo para ciudad que para provincia que para país, ¿sí? No hace falta hacer dos clases distintas. Hago una que resuma a las dos, ¿sí? Y ahí viene el problema que decía de, bueno, ¿y qué pasa si crean un grupo de ciudades que se llame Argentina y lo ponen adentro de un grupo de ciudades que se llama Buenos Aires? Y bueno, problema del que lo usa, ¿sí? Como veíamos antes. Ahí lo estás usando mal. Si vos querés comparar una persona con una empresa y la estás comparando mal, estás usando mal el sistema. Acá lo mismo. Si vos le das la posibilidad, ¿sí? De que cree grupos de ciudades y ciudades. Si después semánticamente lo estás usando de forma incorrecta, bueno, es un problema del que lo usa. Pero bueno, se puede ver como un inconveniente del patrón. Yo no puedo restringir qué tipo de hijos meto dentro de un compuesto. Y otro de los problemas que tiene es el tema de la gestión de los hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan del sistema de archivos que teníamos get tamaño y get cantidad de archivos, que eran métodos comunes, tanto a simple y a compuesto? Entonces lo poníamos en la clase abstracta. Pero ¿qué pasa con el método agregar elemento que habíamos definido en la carpeta? Ese método no es un método común, porque a un archivo no le puedo agregar elementos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esta es otra de las desventajas del patrón. Si yo quiero manejar totalmente uniforme los simples con los compuestos, entonces el método agregar elemento tendría que estar definido en la clase abstracta. ¿Sí? Y elijo, bueno, heredar eso y no hacer nada, porque lo tengo que implementar el método porque si no quedaría abstracto el hijo y no podría crear archivos. El tema que, bueno, ahí es el problema que viene, el trade-off entre flexibilidad, de hacer que sea totalmente flexible, o, bueno, lo hago un poco más seguro y solamente le permito a los compuestos agregar elementos. Y ese método solo lo definió el compuesto. Esa es la solución que por ahí más se usa más y es la que les vamos a pedir que hagan. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar un elemento a un composite, van a tener que saber que el objeto al que le están agregando el elemento es un composite. ¿Sí?
Entonces ahí sería el único caso que ustedes por ahí necesitarían hacer un casting a compuesto. En todos los demás tendría que ser totalmente transparente, ¿sí? Salvo para el manejo de los hijos. Agregar o eliminar, ¿no? Nunca hacemos el eliminar, pero sería también un caso de un método que va solo en el compuesto y no está abstraído. Entonces, bueno, tienen que ver qué es más importante para ustedes a la hora del diseño, ¿sí? Si la flexibilidad de manejar, en este caso, a los hijos de manera uniforme, o en el caso de agregar elementos, bueno, ahí sí me doy una licencia de que tengo que hacer un casting, por ejemplo. O conocer el tipo del archivo, depende cómo tengan ustedes creados los objetos. Un ejemplo rápido del Compos, el ejemplo más claro que van a ver de esto es el sistema de archivos. ¿Sí? Por eso lo vimos incluso antes de ver el patrón, para que después lo asocien rápido al patrón. Por ejemplo, tienen este texto, ¿no? Este enunciado. Un documento está formado por varias páginas, las cuales están formadas por columnas que contienen líneas de texto, que están formadas por caracteres. Las columnas y las páginas pueden tener marcos, los marcos pueden tener columnas. Las columnas y los marcos y las líneas de texto pueden tener imágenes. Y fíjense que si ustedes siguen al pie de la letra esto, les va a quedar un embrollo como este. Un montón de clases compuestas por otros tipos de objetos. ¿Sí? Pero esto, si ustedes identifican que hay cosas que pueden contener otros elementos y cosas que son terminales, como en este caso va a ser, por ejemplo, los caracteres y las imágenes, que serían los terminales, y todos los demás son contenedores, entonces podrían migrar este diseño, que es un embrollo, a algo más como esto. ¿Sí? Tienen un compuesto que está formado por objetos abstractos, que pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Y acá, bueno, fíjense que esto no es parte del patrón, pero acá depende ya después del enunciado, si todos estos objetos se comportan, acá no hay métodos, ¿no? Después hay que ver el comportamiento. Si todas estas subclases se comportan de la misma forma, entonces no las hago, y tengo solo un compuesto, por más que yo después sepa que son cosas diferentes, columna, página, marco. Yo las llamo compuesto. Y fíjense que acá, por ejemplo, tengo dos simples. En el composite normal, eh, tengo un simple. Pero bueno, pues ya son variantes del patrón. Si tengo más de un compuesto, si tengo eh, varios simples. Pero la idea es que ustedes sepan abstraer, en el caso de un enunciado que involucre un composite, que hay objetos simples y que hay objetos compuestos. Y después ya viene la letra fina, que métodos tienen en común y esas cosas. Bien, ¿cómo es la estructura general de un composite? Es esta, ¿sí? Que ya también la vimos instanciado en el sistema de archivos. Vamos a tener un componente que va a ser una clase abstracta, ¿sí? En la cual vamos a definir una operación, una o más operaciones, ¿sí? Que son abstractas porque a nivel de componente yo no lo puedo decidir como simplemente. Después voy a tener una clase simple que va a dar comportamiento concreto a esa operación, ¿sí? Normalmente utilizando alguno de sus atributos, ¿sí? Va a responder a esta operación. En el caso del sistema de archivos, por ejemplo, era el getTamaño. ¿Cómo se implementaba el getTamaño en el simple? Simplemente retornaba el valor de un atributo. En el caso de cantidad de archivos acá retornaba 1, ¿sí? Porque el simple era un archivo, contaba como 1. El compuesto va a tener sí o sí una lista de hijos, donde esta lista de hijos va a estar definida como una lista de componentes abstractos, para yo poder manejarlos de manera uniforme. En esta lista puedo poner tanto simples como otros compuestos. Y esto es lo que me da, ahora vuelvo a esta filmina, pero lo que me da esta estructurita de árbol, ¿sí? Donde el compuesto es un nodo intermedio que guarda elementos simples. Fíjense que la operación también la tengo que implementar en el compuesto, ¿sí? Pero esta operación, en el 99% de los casos, va a tener esta pinta, ¿sí? Va a ser un for, cada componente hijo, y con el hijo llamo a la misma operación que estoy definiendo, ¿sí? Esto se los dije la otra vez, es importante, ¿por qué? Porque con esto se garantizan que llegan al final del árbol. Si ustedes no llaman a la misma operación que definen, normalmente se van a estar quedando en un nivel superficial, ¿sí? Si vemos el arbolito, bueno, acá justo no es muy profundo, pero se van a quedar en este nivel y no van a ir al nivel siguiente, si no llaman con el mismo nombre de la operación que definen. ¿Sí? Entonces, siempre o casi siempre van a tener esta forma en los métodos que forman parte de o que representan la operación del composite. Obviamente por ahí van a tener otros métodos que no tengan esto, ¿sí? Porque no son métodos comunes.
El cliente sería la clase que usa el composite. ¿Sí? Esto siempre, el cliente va a aparecer siempre en el patrón, pero el patrón es todo lo que está de este lado. Y el cliente en este caso sería, por ejemplo, el sistema de archivos, o el sistema operativo, depende cómo lo mismo. ¿Sí? La clase que junta el composite con otros componentes. Y después, bueno, acá venía lo que les decía hoy al principio del tema de la flexibilidad. Estos métodos, agregar, eliminar y obtener un hijo, bueno, estos por ahí no son necesarios, el agregar sí, pero obtener un hijo no siempre es necesario, y eliminar, bueno, depende si quieren poder modificar la estructura. Estos métodos se ponen en el compuesto, y entonces eso les resta flexibilidad a la solución. ¿Sí? El problema está que si lo quieren flexible, lo tienen que poner acá arriba, y si lo ponen acá arriba, lo tienen que implementar en el simple, que no tiene sentido implementarlo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vimos como que es una de las desventajas del patrón. No se asusten, que esto está bien destacado. O que tengan que hacer un casting en algún momento para agregar un elemento, para poder agregarle un elemento adentro. Bueno, entonces el componente declara la interfaz común a los simples y a los compuestos. El simple representan las hojas de la composición. El compuesto lo que hace es tener una lista de hijos, ¿sí? Y va a implementar las operaciones definidas en el componente, normalmente haciendo alguna operación con los hijos, más algo más o no. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, cuando quería contar la cantidad de archivos de una carpeta, lo que hacía era recorrer todos mis elementos y ir sumando en una variable la cantidad de archivos de cada hijo. Cuando llegaba un hijo, devolvía uno. ¿Sí? Cuando llegaba una carpeta, volvía a hacer lo mismo. Contaba la cantidad de archivos que había en su interior. ¿Sí? Por eso está este for each de acá. Por cada elemento hago la operación, y a esto obviamente las tengo que guardar en algún lado o sumarla, o lo que sea. ¿Sí? Y acá, bueno, acá está el cliente. El cliente es el que usa los objetos de la composición mediante la interfaz del componente. Normalmente el cliente se va a manejar, fíjate, se va a manejar con objetos de este tipo. ¿Sí? Obviamente, que al hacer un new vas a tener que hacer un simple, un compuesto. Bueno, el ejemplo clásico es este, ejemplo por ahí más fácil de entender del composite, es el sistema de archivos que vimos la clase pasada, en el cual tenemos las carpetas que son los compuestos y los archivos que son los simples. Y ven que tienen la forma de árbol que vimos recién. El ejemplo clásico es el del sistema de archivos, formado por carpetas o carpetas de archivos. Otro ejemplo, una obra literaria que puede estar dividida en tomos, que tienen documentos, cada documento está formado por páginas, que tienen párrafos, imágenes. Este es similar al ejemplo que vimos recién en la filmina. Acá hay otro ejemplito, un ejército está formado por divisiones, que son grupos de brigadas, que se dividen en escuadrones y en soldados. Fíjense que si bien tienen nombres distintos, ejército, división, brigada, ¿sí? Si lo único que hacen es agrupar objetos que pueden tener a su vez eh, otros objetos compuestos, un ejército está compuesto por estos objetos que a su vez son compuestos, ¿sí? Porque tienen estos objetos brigadas. Pero normalmente se van a dar cuenta en el enunciado que todos estos compuestos, el comportamiento es el mismo. Y entonces no me hace falta tener tres clases distintas, sino que hago una sola, ¿sí? Y la que es diferente es el soldado, que es el simple. Entonces, cuando tengan un enunciado que utilice composite, fíjense si todo lo que parece un objeto simple realmente es una clase distinta o es la misma. Y siempre que tengan objetos que parecen compuestos, fíjense si necesito clases diferentes o con una sola clase me alcanza. Para no caer en la clase Juan versus clase Pedro, ¿sí? Como siempre. Clase versus instancia.